Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gracias por dejarnos llegar hasta sus hogares un día más con este programa especial de Distrito Emprendedor. Hoy damos cierre a la trilogía de programas que habíamos decidido dedicarle al tema del COVID-19. Pero más allá de hablar sobre el virus como tal, lo que buscábamos era llegar un poquito a sus fibras como ser humano, como parte de una comunidad para concientizarnos un poco y que bajemos esta gran ola de contagios que estamos sufriendo a nivel país desde hace casi ya más de un mes. Y pues hemos estado en todas estas semanas, gracias con la colaboración de los funcionarios del Hospital Monseñor Sanabria, quienes muy amablemente nos han aportado sus conocimientos y su experiencia alrededor de todo lo que tiene que ver con el manejo de esta enfermedad y sobre todo también con el trato de los pacientes que llegan al Hospital Monseñor Sanabria. Y el día de hoy no es la excepción. Creo que vamos a cerrar con una historia que si a usted no le llega, déjeme decirle que mis respetos para usted, de verdad. Vamos a conocer la historia de una mujer luchadora, guerrera, porque desde el día 1 se ha enfrentado al virus. ¿Por qué? Porque trabaja en el sistema de salud, porque ella trabaja en el Hospital Monseñor Sanabria, pero no fue inmune a esta enfermedad y hasta el día de hoy sigue luchando por volver a su normalidad. Queremos de verdad agradecerle a doña Silvia Arroyo Sánchez, enfermera del Hospital Monseñor Sanabria, por estar acá con nosotros, pero más allá de que esté acá con nosotros es por venir y compartir la experiencia que tuvo Silvia al enfrentarse, ahora sí, cara a cara con lo que es el COVID-19. Silvia, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Bienvenida a este programa de Distrito Emprendedor. Es un gusto estar por acá. Muchas gracias por la invitación. Silvia, empecemos por lo más elemental, ¿verdad? Empecemos contándole primero a las personas que nos están viendo quién es Silvia, porque creo que es importante que las personas conozcan la esencia misma de una persona que no solo trabaja en el sistema de salud, sino que es como cualquier otro, ¿verdad? Parte de una comunidad. Bueno, Silvia es mamá, Silvia es hija, es esposa, me desempeño como cualquier otra persona, hago mis mandados, me ejercito, visito lugares. Silvia, ¿cuánto tiempo tenés de trabajar para el hospital? Este año, si Dios lo permite, tenemos 6 años de estar con el hospital. 6 años. ¿Y cuánto tenés, digamos, desde el principio estás como enfermera? ¿Entraste como enfermera? Como auxiliar de enfermería. Como auxiliar de enfermería. Ajá, correcto. ¿Dónde vivís? Soy de San Miguel de Barranca. Ah, ok, allá arriba. O arriba, ya en una montañita. Exactamente, Sí. allá arriba, ok. Sí. Riquísimo, un clima que es súper agradable, Riquísimo, por cierto. Sí, muy bonito el lugar. Exacto. Silvia, vos tenés antes, bueno, tú tenías antes del COVID, ¿tenías algún padecimiento de salud particular que podamos decir que te ponía en una condición de riesgo? Vieras que no. Cuando yo consulté, dice mi mamá, como en 2 ocasiones, y ella recuerda, dice que le habían dicho como que yo padecía de asma, pero después de esas veces ya no. Cuando estaba niña, Cuando fue que estaba consultó. niña, te estoy hablando cuando tenía, digamos, 4 años. Exacto. 4 años. Ya después de ahí, en mis registros médicos, no hay absolutamente nada de que yo haya consultado por crisis de asma, ni nada que se le parezca.
sana, conocida sana, no hipertensa, no diabética. ¿Y qué te puedo decir? Una persona delgada, que no necesariamente ahora, por lo que estamos acá hablando del virus COVID-19, que hay personas que piensan que por una persona obesa, que solamente a ellos, o hipertensos o diabéticos, les pueden contraer el virus. Exactamente. Y precisamente por eso te hacía estas preguntas, porque es importante también que las personas que están en casa tengan una base para que entiendan muy bien cuál es la importancia de cuidarnos, porque de hecho lo comentábamos ahora fuera de cámaras. El tema del COVID-19, yo a veces digo que él es medio bruto, porque él no conoce, no pregunta, no sabe, no discrimina. Él simplemente llega y se queda, ¿verdad? O sea, por eso es que yo le digo a veces que es como medio bruto, ¿verdad? Porque no hace selección, él solamente se instala y ya. Es como para hacer como una analogía. Es como algo como al azar. Exacto, exactamente. Como al azar. Y tu condición previa, en realidad, de lo que conocíamos desde el principio, podía hacernos pensar que no estabas en una condición de riesgo como para todas las complicaciones que se presentaron cuando te contagiaste, que ya ahorita pues vamos a conversar un poco de eso. Vieras que te comento que de hecho cuando salió en las noticias, ¿verdad? De que ya en Costa Rica teníamos el virus y todo eso, yo me puse a investigar, ¿verdad? En qué consistía, qué síntomas daba y todo eso. Y digo yo, bueno, y como muchos ahora piensan, no soy obesa, no tengo ningún factor de riesgo, puede que me dé a mí como una gripe. Pero ya después todo cambió. Y todo cambió. De verdad que desde ya los invitamos para que no se despeguen, porque vea, se los digo, tienen que conocer la historia de Silvia. Empezaron los primeros casos a llegar al hospital, ¿verdad? Ustedes pasan pues la incertidumbre que pasamos todos al doble. ¿Cómo fueron, Silvia, esos primeros días de tu trabajo ya con el tema de la pandemia? Con mucho temor porque uno dice en qué momento me voy a topar con alguna persona que tenga el virus y no sé si yo lo estoy transmitiendo a mi hogar, a mis personas más cercanas, amigos, familiares, a mis padres, adultos mayores. Entonces, lo que se trató fue como, bueno, en mi centro de trabajo nos capacitaron para que mascarillas, que lavado de manos, que distanciamiento, que la protección necesaria. Entonces uno como que quería absorber todo, ¿verdad? Para que no se pasara ni un detalle en la protección. Y no lo digo solo por nosotros, sino en las personas que nos rodean. Sí, de hecho, bueno, recordemos que el año pasado, como para estos meses, ¿verdad? Estábamos pues en aquella incertidumbre, todo el mundo encerrado, con aquel miedo, pero ustedes tenían que extremar medidas al doble, sí, porque ustedes estaban en contacto directo con las personas que ya venían con ese nivel de contagio. Y te hacía la pregunta porque ustedes no son exentos al miedo que vivíamos todos. Sin embargo, de forma muy valiente, tenían que salir a trabajar. Exacto. Tenían que hacerlo. Entonces, vivir con eso no ha de ser sencillo, y sobre todo con tanta incertidumbre en ese momento. Sí, es una carga de estrés, de sentimientos encontrados, porque sabíamos que no íbamos a tener, por decirlo así, la vida normal que veníamos llevando, y que muchas personas iban a estar críticas y que teníamos que estar al frente de eso.
y ver morir a muchas personas, que es lo que uno menos desea, ¿verdad? Uno desea que todos salgan felices, sanitos y contentos, ¿verdad? El objetivo de ustedes como funcionarios de la Sí. salud es salvaguardar la vida de las Salvaguardar. personas, ¿verdad? Correcto. Entonces, súper entendible esta parte. Silvia, vayámonos ahora sí al momento en el que te empiezan los síntomas. O sea, ¿cómo se da cuenta Silvia que tiene esos síntomas que ya te ponen en alerta, que te ponen en sobreaviso? Vieras que todo fue muy rápido. A mí me diagnostican, por decirlo así, hoy en la madrugada. Ya en la mañana empiezo con escalofríos, fiebre de 40, 39 grados, y fiebres que me entraban cada hora. O sea, yo me medicaba con lo que el médico me había recetado, ¿verdad? Y no era suficiente. Pasé una noche, eso fue en la mañana, en la noche pasé terriblemente mal, me dolía mucho el cuerpo, tenía mucho dolor de cabeza. En la madrugada le dije a mi esposo que me llevara al hospital para ver cómo estaba. Vi que estaba saturando 92, 91. Entonces yo iba aparentemente para que me hicieran unos laboratorios, nada más, y ver cómo estaba todo ahí por dentro, ¿verdad? Los pulmones y todo, y en mi mente que me regresaba para la casa. Llego al hospital y me hacen placas y me dicen, no, te tenemos que dejar porque uno de tus pulmones ya se le ve una manchita. Ok, Silvia, pero antes de que lleguemos a este diagnóstico, ¿cómo te diste cuenta, o sea, cómo te diste cuenta vos que tenías algunos síntomas que te hicieron alertarte para llegar a que te hicieran el diagnóstico? Al principio pensé que era una gripe porque sentía los escalofríos de una gripe, la fiebre, pero ya cuando empecé a notar que mi saturación, los niveles de oxígeno en sangre estaban bajando, ahí como que tuve una alerta y dije, no, me está faltando el aire, ¿qué es lo que está pasando acá? Ok, Silvia, en el caso tuyo, ¿verdad? Que ya tenés la experiencia, cuando nos hablas con el término, digamos, de saturación y esto, ¿verdad? Evidentemente, para vos es un poco más sencillo tal vez como captar estas cosas porque tenés la experiencia, como decía. Pero en el caso de una persona normal, digamos, que tal vez no tenemos esta expertise, ¿cómo podríamos nosotros darnos cuenta de esa saturación que vos nos estás comentando? Se siente así como más sencillito, es como una opresión en el pecho. La famosa apretazón en el pecho. Exacto, como apretado el pecho y como si los pulmones no se estuvieran expandiendo lo suficiente, o sea, como si también tuvieras apretado el pecho y tuvieras apretada la espalda. Te dolía mucho la parte del pecho, la parte de la espalda, como cuando te da un ataque de aquellas toses que tenés varios días y que ya te duele como Exacto, el tórax. Algo así, es algo así. En ese momento no presenté tos, solo sentía eso. Era el malestar, ¿verdad? Y los escalofríos y la fiebre. Ah, ok, o sea, empezaste con síntomas de fiebre. Sí. ¿No perdiste el olfato primeramente? En ningún momento perdí el olfato, ni el gusto. Qué interesante, porque muchas veces, de hecho, muchas personas, es más, me incluyo, o sea, que yo siempre le digo a mi mamá, mientras no pierda el olfato y el gusto, o sea, y yo me levanto y lo primero que hago es como olerme, ¿verdad? O cosas así. Pero en tu caso no lo perdiste. No hubo pérdida de olfato, no hubo pérdida de gusto. Ya eso después vinieron con las secuelas, pero ya más adelantito les comento cómo. Sí, exactamente. Y no se despeguen, de verdad que no se despeguen porque recién estamos empezando con la historia de Silvia. Es enfermera en el Hospital Monseñor Sanabria, una mujer joven, madre, esposa, hija, sana, completamente sana antes de contagiarse de COVID-19, pero nos va a contar después de la pausa cómo fue este proceso
después de que le dijeron, tenés que quedarte porque ya tus pulmones presentan una manchita. Y yo creo que ahí es donde empieza la verdadera historia de lo que es el COVID-19 en el cuerpo, en el organismo del ser humano. No se despeguen, ya casi regresamos con más de Distrito Emprendedor y la historia de Silvia Arroyo Sánchez. ¿Quieres ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y más? Su espacio publicitario está a sus órdenes. Comuníquese al 8818-3158. También al 8527-7758 y sea parte de esta gran familia. Gracias por seguir con nosotros en este programa súper especial de Distrito Emprendedor, donde estamos conversando con una sobreviviente del COVID-19. Estamos conversando ahorita con Silvia Arroyo Sánchez. Ella es enfermera del Hospital Monseñor Sanabria. Si usted se viene conectando a nuestra transmisión, contarles que en el capítulo, o en el episodio anterior, ¿verdad? Antes de la pausa, Silvia nos contó cuáles fueron esos primeros síntomas que ella sintió cuando se contagió de COVID. Curiosamente, ella no perdió el olfato, no perdió el gusto. Síntomas que regularmente la gente, pues muy comúnmente, ¿verdad?, asocia de manera directa con el contagio del COVID. Nos contaba que sus alarmas fueron la famosa apretazón en el pecho, ¿verdad?, que como para poder entenderlo un poquito más, es esa falta tal vez como de poder respirar de manera tan fluida como lo hacíamos normalmente, y la fiebre. Llega al hospital para que le hagan unos exámenes generales y para devolverse para la casa, pero resulta ser que ahí le dijeron, no señora, no se puede ir, necesitamos dejarte acá porque las placas revelaron que tus pulmones tenían ya una manchita. ¿Qué significaba, Silvia, o qué significa que ya tengas esa manchita o que ya te haya salido esa manchita en los pulmones? Eso significa que el pulmón, en el pulmón tenemos los alvéolos, ¿verdad? Y unas ramificaciones que son las que se van expandiendo y ayudan al pulmón a expandirse. Bueno, nosotros decimos tiene fibrosis. En términos generales, como si estuvieran congeladas, como si estuvieran duritas. Sí, se contraen. Ajá. Se cierran y no se abren. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que parte de ese pulmón no está recibiendo el oxígeno necesario para poder hacer la respiración. Y tiene que trabajar doblemente para poder contrarrestar esa parte contraída. Exacto. Silvia, en ese momento que a vos te dicen eso, que ya te dicen, mira, no te puedes ir para tu casa, te tenés que quedar acá, en ese momento ya vos sabías que era COVID, o sea, ya te habían diagnosticado como COVID positivo. Ya me habían diagnosticado como COVID positivo. ¿Cuánto tiempo, digamos, te diagnosticaron COVID y te fuiste para tu casa? ¿Así fue? Así fue, okay. Correcto. Me dieron tratamiento y me fui para la casa. Pero como les comentaba, la fiebre era muy rápida en aparecer. Entonces, mi cuerpo trataba de sobrellevar eso, ¿verdad? Y era escalofríos y ya después vino lo que son los dolores de cabeza y prácticamente así. ¿Cuánto tiempo pasó, digamos, de que te diagnosticaron a que volviste nuevamente al hospital? Horas. Fue cuestión de horas. Me diagnosticaron en la madrugada y como a las 9, 8 de la mañana yo ya estaba en el hospital. Silvia, antes de que sigamos hablando de la parte física, comentábamos, sos mamá, sos esposa, sos hija, 2 adultos mayores en casa. ¿Qué siente Silvia? ¿Qué piensa Silvia en el momento que le dicen sos COVID positivo? Fue como que se me cayera el mundo encima, porque
en mi mente yo decía, no me puedo perdonar si en algún momento visité a mis papás y los haya contagiado y que vayan a morir por tal vez una irresponsabilidad mía, o no vayamos tan largo, ¿verdad? Están mi esposo y mi hija, que ellos, en ese momento, gracias a Dios, mi hija la tenía mi mamá y mi hermana, porque no coincidíamos los horarios, mi esposo y yo, entonces ellas me la ven, pero mi esposo sí estaba ahí. Y cuando me dicen que tengo que quedarme en el hospital, yo lo que se me vino a la mente fue, mi esposo debe de estar positivo también. Y me agarró ansiedad, es un temor muy grande por todo lo que se puede venir, ¿verdad? Al principio yo estaba en que seguramente me iba a dar relativamente bien, pero ya con lo que mi cuerpo estaba experimentando y todo lo que yo sentía, yo vi que no iba jugando el asunto. Y vos que tenés, volvemos al punto, vos tenés el expertise, ¿verdad? Igual ya habías vivido el proceso de estar atendiendo los pacientes, ¿verdad? Entonces me imagino que ya vos ibas conociendo un poco más el comportamiento del virus y eso te pone en alerta. ¿Tu esposo salió contagiado? Vieras que él lo que sintió fue como punzonazos en la espalda, le dolía la espalda y como que no podía respirar como normalmente, ¿verdad? Después de ahí eso le duró como 4 días y nada más. Él no requirió hospitalización. No requirió hospitalización, gracias a Dios. Y aquí, rescatar, Silvia, de lo que nos decías, el temor que todos sentimos de tal vez uno dice, bueno, si me contagio yo, pero es el temor de contagiar a esos seres queridos. Y lo conversábamos ahora tras cámaras, que a mí me puede dar de una forma, ve cómo le dio a tu esposo, pero yo no sé cómo le puede dar a mi hijo, a mi hermano, a mis papás, e incluso ni siquiera uno, tiene una noción de cómo va a reaccionar tu cuerpo. Cuando ya empezaste con las fiebres, caes al hospital, ya te diagnostican la fibrosis y empieza ya el proceso, Silvia, de la lucha directa contra el COVID-19 en tu cuerpo. Yo llego al hospital y ya me acuestan en la cama, y escucho al médico decir que me coloquen oxígeno porque mi frecuencia respiratoria está aumentando mucho, así también la cardíaca. O sea, mi cuerpo estaba luchando para poder mantenerme, ¿verdad? Entonces yo dije, ¿por qué oxígeno tan rápido? Si apenas tenías horas de que te lo habían diagnosticado. Ahorita sí, yo, ¿por qué me están colocando el oxígeno tan rápido? Primero estoy en una unidad, ¿verdad? Que es como cuando uno llega a consultar por primera vez y luego ya me dicen que me van a trasladar ya donde están los hospitalizados. Entonces fue ahí, al principio no había caído como en razón de lo que estaba pasando, hasta que me dicen que me van a internar ya en hospitalización y voy a quedar ahí para estudiarme, ¿verdad? Les comunico a mis papás y a mi familia y fue lo más duro porque no querían imaginar cómo estaban sintiéndose ellos, aunque en ese momento yo relativamente no estaba tan complicada, pues mis pulmones ya empezaban como a deteriorarse, pero todavía podía respirar con nasocánula, que es la manguerita delgadita. Ajá, la manguerita delgadita. Y mi oxígeno lo tenía bajito, lo tenía como en 2 o en 3. Digamos que era un simple soporte. Exacto, exacto, como para que ayudarle a tus pulmones para que no trabajaran esa extra. Ajá, darle un empujoncito. Exacto. Ajá. Ya después me trasladan,
mis fiebres no cesaban. No sé cómo explicarte, no sé si, bueno, supongo que todos en algún momento hemos experimentado la fiebre. Uno tiembla, bueno, el cuerpo está en una lucha, ¿verdad?, para contrarrestar lo que está pasando por dentro, porque el virus causa infección en todo nuestro organismo, en todos nuestros órganos. Entonces él lucha, está en un tú, el virus y el organismo. Exacto, tu cuerpo luchaba para que la temperatura volviera a su normalidad. Sí. Y para contrarrestar esa infección que vos nos estás diciendo. O sea, es como ver a todo tu cuerpo luchando por sobrevivir, por mantenerse activos. Exacto. Ya estando internada, empiezo con falta de aire. Las fiebres no cesaban y al faltarme el aire, entonces ya yo no podía comunicarme. Ya yo no podía hablar, no podía movilizarme porque mi oxigenación bajaba. Entonces es donde toman la decisión de ponerme cánula de alto flujo, que esa ya es otra manguerita más gruesa. ¿Cuánto tiempo pasó desde que entraste a internamiento a hacer ese cambio de cánula? Como 2 días. 2 días, Uh-huh. Muy, muy rápido. Era lo que nos Muy decías rápido, al principio. Sí. Silvia, ¿cuándo te diagnosticaron COVID? La fecha exacta, ¿te acuerdas? El 26 de octubre. 26 de octubre del Uh-huh. 2020. Del 2020. Y hacemos aquí un hincapié, porque recuerden que el año pasado la consigna era: cuidemos a los adultos mayores, porque ellos eran los que estaban en riesgo. Exacto. Esa era la consigna del año pasado. Y una mujer joven, sana, empezó a luchar por su vida contra el COVID en ese momento. 2 días después de que te ponen la cánula ya un poquito más gruesita para que empeces a respirar, ya en ese momento nos contabas, ya casi no podías moverte. No. Porque ya te generaba pues un mayor desgaste en tu oxigenación, evidentemente. Silvia, en ese proceso, que yo sé que es difícil tal vez porque tu cuerpo está luchando por mantenerse, ¿verdad?, en vida, pero ¿qué pasaba por la mente de Silvia? Porque vos sabías, o sea, vos sabías lo que estaba pasando. Es que es un tema bien sensible porque vos estás consciente de exactamente lo que está pasando en tu cuerpo, cómo está reaccionando, por qué te están poniendo la medicación o la aparatología que te están poniendo. ¿Y a dónde puedo llegar si...? Exactamente. O sea, es súper sensible la parte mental. Sí, yo pensaba, ¿por qué me está sucediendo esto a mí? ¿Por qué si yo me cuidé, si yo me lavé las manos muchas veces en mi entorno laboral, ¿verdad? ¿En qué momento el virus entró? ¿En qué momento entró? Son sentimientos encontrados, te da rabia, te da nostalgia, te sentís muy triste, pero desde un principio sí yo dije, de esta tengo que salir, y habían periodos de miedo, mucho miedo de lo que fuera a suceder, y siempre mi lema fue: el miedo es la falta de fe. El miedo es la falta de fe, y yo sé que de esta yo salgo. Cueste lo que me cueste, porque yo tenía que salir. O sea, yo pensaba en mi hija. Silvia, y en ese proceso, antes de que sigamos avanzando, ¿verdad? Me imagino que para vos fue muy gratificante tal vez, o tal vez fue como ese abrazo que vos necesitabas de apoyo, el sentirte rodeada de tus compañeros que estaban ahí.
Sí. porque a muchos, me imagino que muchos los conocías y muchos estaban muy pendientes de la situación de Silvia. Me sentí acompañada. En todo momento me sentí acompañada y por señas, ¿verdad? O por teléfono, un mensaje. No saben lo que ayuda un mensaje en esos momentos. Pero agradecerles a ellas, aprovechar el espaciocito para agradecerles a mis compañeros que estuvieron en todo momento pendiente de mi salud. Y pues, ¿qué quedaba? Echarle ganas para ver cómo vencíamos. Y es que es importante, Silvia, porque, bueno, ya sabemos, ¿verdad? Por las experiencias también de los compañeros que estuvieron en el programa anterior y por lo que escuchamos en noticias, que los pacientes con COVID no pueden recibir visitas. Entonces, la importancia, o sea, el papel que asumen que ustedes como profesionales en la salud de brindarle ese acompañamiento al paciente COVID que está ahí, porque lo decía Silvia, mentalmente, bueno, físicamente es muy difícil ya, pero mentalmente el desgaste es, me imagino que doble. Y por lo menos vos sentir la compañía, ese abrazo, ese apoyo emocional del cuerpo médico y del personal de enfermería, los asistentes, los auxiliares que están pendientes de la salud de los pacientes es vital para no caernos, ¿verdad? En una situación que ya de por sí es muy abrumadora. Seguimos hablando con Silvia. Silvia nos está contando su historia, todo lo que ella vivió a raíz de contagiarse de COVID-19. Nosotros volvemos después de esta pausa y seguimos hablando con ella para conocer qué sucede en todo este proceso de recuperación de COVID-19. Ya regresamos. ¿Quieres ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y más? Su espacio publicitario está a sus órdenes. Comuníquese al 8818-3158. También al 8527-7758 y sea parte de esta gran familia. Muchísimas gracias de verdad por seguir con nosotros en este programa especial de Distrito Emprendedor. Estamos conociendo la historia de Silvia Arroyo Hernández, enfermera del Hospital Monseñor Sanabria, que sufrió COVID el año pasado y que al día de hoy todavía se está recuperando de las secuelas que le provocó esta enfermedad a su organismo. Estuviste internada acá en el Hospital Monseñor Sanabria. Hablábamos de la importancia, ¿verdad?, de todo el equipo médico en la parte emocional para los pacientes COVID. Pero la historia no termina ahí, porque aquí estuviste, te pusieron ya la cánula, la más gruesita. Y después de ahí, ¿qué pasó, Silvia? Después de ahí, mis pulmones siguieron llenándose de esa fibrosis, como que se estaban congelando por partes, ¿verdad? Entonces decidieron trasladarme a San José, al Ciaco, para más específico. Cuando a mí me dicen que me van a trasladar, yo dije, de verdad estoy grave. De verdad estoy grave y caí en sí de que la enfermedad me estaba consumiendo ya. Cuando el equipo del Ciaco viene por mí, me cambian de la cánula alto flujo, la más gruesita, a otra que es como una máscara, le llamamos no invasiva, que eso da más requerimiento de oxígeno. Esa podríamos decir que está antes de la intubación. De una intubación, Okay. Correcto. Cuando vamos de camino, vamos en rojo, que decimos, con sirenas encendidas. Llegamos allá y yo escuché antes de llegar que mi saturación iba
como en 79, 78. ¿Cuánto es lo normal? En una persona COVID no debe bajar de 94%. Y vos estabas en 79. 78, 79. Que en eso estaba más o menos oscilando mi saturación y que necesitaban que estuviera ahí un intensivista, terapia respiratoria, todo un equipo, ¿verdad? Me imagino que cuando vos escuchaste intensivista pensaste UCI. Con solo escuchar mi saturación yo dije, voy mal. Y eso que ya iba con esa que te comenté, que da niveles de oxígeno un montón, ¿verdad? Es como un abanico que le metieran por dentro a uno. Ya cuando llegamos allá me estaba esperando todo un equipo y se me acerca el médico intensivista, que son los que están en UCI, ¿verdad? En unidad de cuidado crítico, y me dice, Silvia, si usted no me remonta, o sea, si yo no subía esa saturación, usted es profesional de salud y usted sabe lo que continúa. En ese momento pasó por mi vista mi niñez, vi a mis papás, vi a mi hija, vi a mi esposo, y yo dije, si a mí me intuban, yo no sobrevivo. Qué difícil para un ser humano entender que posiblemente tu vida puede finalizar y que todavía te faltan muchas cosas por hacer. Hubo un lapso en mí que no recuerdo, no sé si fue que bajó más o qué fue lo que pasó, pero cuando yo volví en sí, vi a los terapeutas aumentarle el volumen de oxígeno, ¿verdad? Y volví a ver el monitor y me vi que estaba en 85. El intensivista solo me dijo, muy bien. Eso literalmente fue una bocanada de oxígeno para tu alma. Sí, no sé qué fue lo que pasó. Y yo solo volví en sí y dije, estoy viva aún estoy viva. Ya después ya ellos ingresaron y me hicieron todo lo que es de protocolo, ¿verdad? Estudios y todo, sangre, placas y demás. Y después de ahí quedé con alto flujo, como por 6 días. Les cuento que era muy difícil. Ellos me pedían que me pusiera boca abajo, en prono, que decimos, ¿verdad? Para liberar pulmones. Era muy difícil de lograrlo. Yo pasé 5 días en donde pasé boca arriba, sin moverme, sin mover el cuello, sin mover las manos, porque eso significaba que me iba a empezar a sentir mal y que la tos que ya había aparecido en ese momento no me iba a poder dejar respirar. Cualquier movimiento que yo hiciera, se me iba el aire. Pero yo decía, tengo que hacer lo que ellos me dicen, porque si no, de aquí no voy a salir. Entonces lograba ponerme boca abajo con miles costos. Nunca pensé que fuera tan difícil hacer ese movimiento. Algo que nosotros damos por sentado. Algo que damos. Ahora, después de todo eso, yo ya veo todo, una planta, admiro la belleza de una planta, el aire que respiro, por todo lo que se ha pasado. Silvia, ¿cuánto tiempo estuviste en el SEACO? En el SEACO estuve de 18 días. Y en total, tu proceso de internación o desde el día 1 que te dieron positivo, un mes en internación. Uh-huh. ¿Cómo fue el momento en el que a Silvia le dicen, Silvia, ya te puedes ir para tu casa? Fue con temor. ¿Sabes por qué? Porque me dicen, te vamos a dar de alta, no porque estés completamente bien,
sino porque tuviste una neumonía y si te dejamos más tiempo puedes adquirir otra y ahí sí que no te vamos a poder ayudar. Entonces yo dije, mi saturación está en 87 todavía, 89, o sea, no me sentía completamente que respiraba bien, ¿verdad? Y me dice, vas a llevar tratamiento, vas a guardar mucho reposo, como has estado acá. Antes de eso, habían intentado ya en diferentes ocasiones quitarme el alto flujo, me pasaban a nasocánula, pero mi saturación bajaba. Entonces otra vez venía terapia respiratoria y otra vez con la máscara. No me bajaban, o sea, no podía caminar, yo tenía que estar ahí porque ya mi saturación respondía mal. Entonces les cuento que fue prácticamente un mes de encamamiento hasta el día de mi salida. Como anécdota guardo que el señor de la ambulancia me dice, me sacaron en silla, ¿verdad? Y el señor de la ambulancia me dice, ¿puedes subir a la ambulancia? Y yo le dije, sí, claro. Y donde yo me levanto, me desvanezco y quedo como a la mitad de la ambulancia, ¿verdad? Y venían otros pacientes conmigo de salida. Y había un pobre señor, un viejito, que me motivó tanto porque me decía, usted puede, muchacha, suba. Era como que, hágalo porque si no la dejan otra vez acá, ¿verdad? Pero vieras que ahí caí en que digo yo, ¿qué está pasando con mi fuerza muscular? O sea, en mi mente estaba que yo podía subir, podía alzar el pie. Sí, los movimientos, o sea, los movimientos normales que hacemos ya por, no sé, de forma... No tenía fuerza en músculos, ni en brazos, ni en piernas. Y no, o sea, en todo este proceso vos no habías percatado estos cambios en tu fisionomía. No, mientras uno está internado te dan rehabilitación física, terapia física, pero no es lo mismo estar acostado que usted lo pongan de pie, ¿verdad? Claro. Y ahí me di cuenta que mis músculos estaban atrofiados, bueno, disminuidos, o sea, no tenía músculos. Wow, o sea, qué impactante el decir, sí me puedo levantar, pero cuando te levantas, o sea, pierdes completamente el balance, o sea, qué impactante debe de ser. Silvia, antes de que sigamos conversando ya, digamos, en el proceso ya de recuperación, ¿verdad? Porque ahí salen otras secuelas. ¿Cómo fue tu experiencia en el SEACO? Porque ahora me comentabas que a pesar de toda la situación que nos comentaste, viste gente morir en el SEACO. Sí, mucha. A la par mía, así como una de las que más me quedaron grabadas, había una muchacha de 32 años. Casi de tu edad. Ajá, joven. Y de un pronto a otro vi que iba descendiendo todo, ¿verdad? Del monitor. Y como podíamos le decían, muchacha, boca abajo, ¿verdad? Boca abajo, para que lograra ingresar más oxígeno a los pulmones. Y no, vimos que ingresaron, la intubaron, pero no logró salir. Entonces, eso causa más temor y todas, habíamos 4 en un cubículo, las otras 2 y mi persona dijimos, ¿en qué momento somos nosotros? Y así como ella, ingresaron varias y sucedió igual. Es muy, muy impactante ver morir a la gente y más que todo ahogada. Y aquí tal vez hacemos un pequeño hincapié, porque si nosotros que desconocemos completamente cuál va a ser la reacción de nuestro cuerpo, porque no tenemos el conocimiento médico como lo tienen ustedes, vamos a entrar a un abismo, a dimensión desconocida con este virus. Yo insisto que difícil tuvo que haber sido para vos el saber que estabas ahí, el saber estar consciente de
todo lo que estaba pasando, de todo lo que podía pasar, qué impotencia pudiste haber sentido como especialista en el área de la salud, de ver a las personas a tu lado morir, y tal vez no la impotencia por poder ejercer, sino por decir, me puede pasar lo mismo. O sea, es que estamos a la par. Y aquí creo que es donde radica la importancia de estos 3 programas que hemos desarrollado, porque, les reitero, lo que queremos es llegar a sus fibras como ser humano para que entendamos, el COVID existe. No, o sea, no lo podemos negar, es algo que existe, que llegó para quedarse. Lo podemos combatir con los protocolos de seguridad, lavándonos las manos, guardando el distanciamiento, cuidando las burbujas sociales, usando los cubrebocas. Y como decía el doctor Randall en el primer programa, esta ola, esta batalla, no la ganamos en los hospitales. Esta batalla se gana en la casa, se gana con su responsabilidad. Estamos escuchando de la voz de una persona que vivió en carne propia lo que es el COVID-19. Si usted no me cree a mí, porque posiblemente usted, igual que yo, solamente escuchamos hablar del COVID, leemos del COVID, pero tal vez no lo hemos palpado, porque no hemos tenido un encuentro cercano con él, porque bendito Dios, tal vez ni sus familias ni la mía ha pasado por esto. Pero eso no quiere decir que no pueda pasar. Y aquí es donde tenemos que extremar medidas para cuidarnos, porque ya las unidades médicas están saturadas. No se despegue, nosotros seguimos ya con el último bloque. Vea qué rápido que se nos va, Silvia, rapidísimo se nos va el programa. Y vamos a terminar de conocer la historia de Silvia, porque después de un mes de estar internada en el Hospital Monseñor Sanabria, estuvo en el SEACO, se va para su casa, pero empiezan las secuelas. Empiezan a desarrollarse una serie de padecimientos que la tuvieron incapacitada durante 6 meses, y hasta hace 2 semanas se pudo reincorporar nuevamente a su trabajo, pero sigue en el proceso de rehabilitación. Comunidad, como dicen por ahí, el COVID no es jugando. No se despegue, ya casi regresamos para finalizar con la historia de Silvia. ¿Quiere ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más? Su espacio publicitario está a sus órdenes. Comuníquese al 8818-3158. También al 8527-7758 y sea parte de esta gran familia. De verdad que queremos agradecerle muchísimo el haber estado conectado con nosotros, por estar acompañándonos en ya casi 1 hora de programa. Estamos conociendo la historia de Silvia Arroyo Hernández. Ella es enfermera del Hospital Monseñor Sanabria. Ya conocimos todo su proceso, desde el día 1 que le diagnosticaron como COVID positivo, hasta el día que le dicen: Silvia, ya puedes regresar a tu casa. Pero nos comentabas que estuviste 6 meses incapacitada, porque aunque estuviste en tu casa, de hecho me comentabas ahora que hasta el día de hoy no te han dado de alta, ya con 2 semanas de haber regresado a tu trabajo. Silvia, después de todo este proceso, ¿verdad?, del padecimiento que tuviste, de todo tu proceso de internamiento, ¿verdad?, ¿cuáles han sido esas secuelas físicas que
digamos, que has visto que han salido post-COVID? Vieras que llegué a la casa y como lo comentaba antes, no lograba caminar. Entonces requería ayuda para poder bañarme, para poder ir al baño, para comer, porque estos movimientos o acercarme la comida a la boca era casi que imposible. Primero por el agotamiento físico, ¿verdad? Y porque todavía mi oxígeno no estaba completamente en mis pulmones, ¿verdad? Al 100. Fue muy, muy difícil. Hubo noches que lloré porque yo decía, ¿por qué estoy así? ¿En qué momento dejé de caminar? ¿En qué momento dejé de ser independiente? ¿Cuándo voy a volver a trabajar? ¿Cuándo voy a poder caminar? O sea, eran muchas preguntas sin respuesta aún, porque como el virus estamos conociéndolo aún, porque ha dejado secuelas y durante el transcurso también de la enfermedad es muy, muy diferente en todas las personas. Entonces nadie me daba respuesta. Me decían que había que dar tiempo. Mi esposo era el que me vestía, el que me bañaba, porque lavarme el cabello no podía secarme. Todo era un desgaste físico. Duré así como 3 meses, mientras recibí terapia física, terapia ocupacional, terapia respiratoria, me dieron rehabilitación cardíaca, rehabilitación pulmonar, que esos son programas para lograr de que sea más rápido la recuperación. Todo eso era muy difícil. Yo me agachaba y de ahí no me levantaba. Cuando yo estaba en terapia física y me pedían que me agachara, no podía levantarme. No lo lograba. Ya ahí necesitaba que alguien llegara y me ayudara a levantarme. La recuperación, por decirlo así, tardó 6 meses. Aún no me han dado de alta porque el COVID dejó secuelas en mi corazón. Mis frecuencias cardíacas son elevadísimas. Perdí el cabello, todavía estoy perdiendo cabello. Aumenté de peso por todo el tratamiento que te ponen, ¿verdad? Que son muchos esteroides y que te causa aumento de peso. Pérdida de memoria, que con eso estoy lidiando un montón. Y falta, no sé, como que en momentos sentís temor. Entonces son miedos. Te robó la seguridad. Sí. Hay un equipo de psicología y de psiquiatría que lo ven a uno por todo eso también, porque hay periodos, hay momentos en que yo recuerdo como la ambulancia, las sirenas, y me causa mucho miedo. Trato de no recordar el momento de internamiento y en el momento en que me dicen que si no remonto, ¿verdad?, me van a intubar, entonces ya me entra temor. Pero ahora estamos en ese proceso y aún con disnea, hay momentos en que falta de aire, siento que me falta el aire, pero ya uno con técnicas que le han ido enseñando en el proceso, pues ya uno pues mejora esa parte. Sí, te reincorporas, digamos, al tema de la respiración. Y tocaste un punto súper importante, el tema emocional. Después de todo este proceso, pues que para cualquiera, o sea, es traumático en realidad. ¿Cómo ha sido todo este proceso, Silvia, el emocional, o sea, de ese reencontrarte nuevamente con vos, ¿verdad? Con esa nueva oportunidad de vida
y sobre todo con enfrentarte también ahora nuevamente a tu trabajo. O sea, volver otra vez a vivir, ¿verdad? Con esta situación tan de cerca. Primero que todo fue aceptación y amor propio, porque vieras que usted se ve en un espejo y usted dice, ¿cómo cambié? ¿Cómo cambié? Y no solo físicamente, sino emocionalmente, pero para bien, porque fue como un renacer. En el momento que el médico me dice, ¿cómo te sentís para ir a trabajar? Yo fui la mujer más feliz del mundo. Yo ya quería trabajar y me dice, sabes que no vas de alta, ¿verdad? Que hay cosas todavía que estudiar, puedes reincorporarte, pero cualquier cosa, ahí estamos, ¿verdad? Vas a prueba. Sí, estoy en prueba. Estás en periodo de prueba. Sí, te sí. tienen monitoreada con lupa. Sí. No, y me consta que te tienen monitoreada con lupa porque tenés compañeros que se preocupan un montón por vos. Mucho. O sea, antes de invitarte, bueno, todo el mundo estaba pendiente de cómo estaba Silvia, dónde está Silvia, Sí. entonces, o sea, tenés todo un escuadrón Sí, prácticamente. sí. Y ahora en mi servicio donde estoy ahorita también me cuidan un montón. Y pues aquí estamos y todavía en estudios y dando gracias a Dios por la nueva oportunidad. Sí venía temerosa porque vengo a lo mismo, ¿verdad? Vengo a enfrentarme contra este virus y a cuidar y a cuidarme y a cuidarlos a todos. Y con las palabras de Silvia cerramos estos 3 programas especiales que buscamos, de verdad, buscamos sensibilizarnos como población para bajar un poquito esta gran ola de contagios. Si a usted lo llaman para vacunarse, vaya. Si usted es una persona en condición de riesgo y tiene la posibilidad de irse a vacunar, vaya. Pero el hecho de que lo vacunen no quiere decir que se vuelve inmune. Así que tenemos que seguir extremando las medidas. No las olvide, por favor, es 1 año y medio ya. Lavado de manos, cubrebocas, distanciamiento social, respeto a las burbujas sociales. Y nosotros cerramos estas ediciones especiales sin antes agradecerles. Y si esos programas le dejaron, aunque sea un poquito así de sensibilidad, de conciencia ante la realidad que estamos pasando, créame que para nosotros es objetivo cumplido. Nosotros los esperamos la próxima semana con un programa más de Distrito Emprendedor y volvemos con esta gente que hace la diferencia en su comunidad, así como Silvia, grandes guerreros que hacen la diferencia. ¿Quiénes? Nuestros emprendedores. Los esperamos la próxima semana. Buenas noches.